Muy bien, ya estamos con la grabación, entonces vamos a ver el tema de historia. Bueno, lo primero que establecemos es ¿qué es la historia? Bien, la historia es una ciencia social. Ciencia social. Bien, como es una ciencia social, por lo tanto debe tener un método. Se establece que debe tener un método. Ese método para la historia, pues no es otra cosa más que la investigación documental. Entonces vamos a tener aquí la investigación documental. Investigación documental. Bueno, ¿a qué se refiere con una investigación documental? Bueno, se refiere a que debe existir algo. Y ese algo que debe existir es lo que conocemos como un registro. Y ese registro a la historia le va a servir como evidencia. O sea, que un registro debe ser una evidencia para la historia. Ahora bien, la historia es una ciencia social. Por lo tanto, siendo una ciencia, debe tener un objeto de conocimiento. Entonces tiene que haber un objeto de conocimiento. Bien. ¿Cuál es ese objeto de conocimiento? Sin lugar a duda, es el hombre. En términos generales, términos globales, hablamos del hombre como algo generalizado. Hombres, mujeres, niños, adultos, pequeños, nacidos, muertos, por nacer, todo eso. Eso es el hombre. ¿Ok? Ahora, el objeto de conocimiento de la historia es el hombre. Ya sé que ustedes estarán pensando que la historia es aquello que habla del pasado, de los acontecimientos importantes, pero no nos dice gran cosa, no nos dice mucho acerca de lo que a la historia le interesa del hombre. ¿Qué es lo que nos interesa o qué es lo que a la historia le interesa o le puede interesar del hombre? Esas cosas que nos van a interesar, que las voy a marcar aquí, son, y se las voy a ir explicando cada una, es la cultura. ¿Ok? Bueno, vamos a entender a la cultura como las distintas formas de vida. ¿Qué quiere decir eso? A la historia le interesa cómo viven los hombres, qué comen, qué visten, qué hacen de manera cotidiana, a dónde van, cuáles son sus aficiones, ¿sí? Qué tipo de ropa utilizan, para qué utilizan esa ropa, cómo la utilizan, qué comen, dónde realizan sus compras, todo ese tipo de cosas, las actividades cotidianas, es lo que a la historia le interesa. ¿Qué más le va a interesar a la historia? Bueno, le interesa sus costumbres y tradiciones. ¿Sí? ¿Qué son las costumbres y tradiciones? Son actos en espacio y tiempo. ¿Qué significa eso? Son actos que se realizan en espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que hace el hombre, ¿sí? Que no las hace de manera cotidiana, es decir, no lo hace diario, no es parte de su vida, no forma parte de su estilo de vida de todos los días, ¿sí? Sino que son actos muy específicos en espacio y tiempo. Es decir, a un cierto lugar, en un tiempo determinado, hay una costumbre o una tradición. Un ejemplo, las novias vestir de blanco, que el novio no vea a la novia, que se casen primero por la iglesia y después por el civil, tradiciones, por ejemplo, mes de la patria en México, Día de Muertos, la tradición de Halloween en Estados Unidos y así.
¿sí? Que son costumbres y tradiciones, que son actos en espacio y tiempo, que se realizan de esa manera. Nos interesa la política. ¿Y qué vamos a entender como política? Bueno, vamos a entender lo que es la relación entre individuos en una sociedad. ¿Sí? Esa es la política. Entonces nos interesa cómo se relacionan los individuos, qué hacen manifestaciones, se reúnen en grupos, qué tipos de grupos hacen. Eso es lo que nos interesa. A eso le vamos a llamar la política. La geopolítica. ¿Qué entendemos por la geopolítica? Pues son las relaciones entre estados, ¿sí? Las relaciones que tiene México con China, con Estados Unidos, con Venezuela, con Argentina, ¿sí? Esas son las relaciones. Estados Unidos, ¿qué relación tiene con China, con Rusia? Geopolítica. Eso incluye los conflictos bélicos o tratados o convenios internacionales. A eso le vamos a llamar una geopolítica. ¿Qué más nos interesa? Bueno, nos interesa el conocimiento, ¿sí? Es decir, el desarrollo de la ciencia. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa el pensamiento, cómo se desarrolla el pensamiento, es decir, la construcción, así le vamos a llamar, construcción de conceptos o ideas. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo hacemos una construcción de conceptos e ideas? Es el pensamiento. Por ejemplo, el concepto de familia, que se va construyendo de manera constante. La idea de vejez, la idea de infancia, ¿sí? Los conceptos, por ejemplo, de carácter legal, concepto de feminicidio, de homicidio, de norma jurídica, todas esas cosas le interesan a la historia. ¿Qué más nos interesa dentro de la historia? Nos interesan los lenguajes, ¿sí? Es decir, son las distintas formas de comunicación, ¿sí? Dónde se hablan, qué se hablan, la distribución de esas lenguas en el mundo. Eso nos interesa. Bien, nos interesa la economía, ¿sí? Vamos a entender esto como los recursos naturales y no naturales. Y esto tiene que ver con la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde se distribuye esa riqueza? ¿A quién pertenece esa riqueza? Eso también nos interesa a la historia, la economía. Nos interesa la tecnología, es decir, el desarrollo tecnológico, ¿sí? La construcción de las pirámides, edificios, rascacielos, zonas hidráulicas, todo lo que tendría que ver con la tecnología, armas, plumas, lápices, papel, por ejemplo, agricultura, ganadería, todo eso es tecnología. Entonces lo vamos a entender como una tecnología. ¿Qué más nos va a interesar a la historia del hombre? A ver, tenemos la cultura, costumbres, tradiciones, política, la geopolítica, conocimiento, el pensamiento, lenguaje, economía, así, la organización política. ¿Sí? ¿Qué significa? La constitución de gobiernos y sus formas, ¿sí? Las formas de poder, los diferentes tipos de gobierno. Esa es la constitución política. La distribución política también. Eso nos interesa muchísimo. ¿Qué otra cosa le interesa a la historia del hombre? A ver, repasemos. Cultura, costumbres y tradiciones, política, geopolítica,
el conocimiento, el pensamiento, lenguajes, la economía, la tecnología, la organización, aquí falta una A, organización política. ¿Qué otra cosa podría o le interesa a la historia del hombre? Nos interesa las relaciones entre ellos, ya está. Sí, creo que es todo, no se me ocurre otra cosa. Creo que puse muy grande esta línea. Vamos a cortarla un poco. A ver, la cortamos un poco y la movemos un poquito más para acá. Ahí está, para que quepa bien y se vea agradable esto. Bueno, si se nos ocurre algo, pues lo podemos agregar. Bueno, eso es lo que le interesa a la historia del hombre. Vean, son un montón de cosas lo que pudiera interesarnos acerca del hombre. Y muchas más, puede haber más. No se me ocurre en este momento señalar alguno más. Si ustedes pueden señalar algunas cosas, está perfecto. Ahora, la historia va a tener una relación con el tiempo. Pero la historia entendemos el tiempo de muchas maneras. Entonces vamos a ver cómo se relaciona la historia con el tiempo. Aquí vamos a poner, ¿sí? Pero tenemos, pues vamos a entender 3 tiempos. Aquí los voy a marcar. 3 tiempos para la historia. Bueno, vamos a tener al pasado, ¿sí? El pasado. Vamos a tener el presente como un tiempo histórico y al futuro también, ¿sí? Dentro de la historia. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Quién hace la historia? La respuesta que generalmente me dan los alumnos es que la historia la hace el hombre. Y no, no es cierto. La historia no la hace el hombre. El hombre hace un montón de cosas, todo esto. El hombre tiene una cultura, tiene costumbres, hay una economía, hay una forma de lenguaje, una manera de comunicarse, crea conceptos, ideas, hace tecnología, se organiza, pero el hombre no hace historia. Todo esto queda en un registro o se van formando registros. Hegel dice que la historia comienza cuando comienza el registro. ¿Sí? Algunos otros plantean otras formas, hay muchos métodos para la historia. Yo solo estoy planteando uno, la investigación documental a partir del registro. Pero hay muchas maneras de hacer una historia. Por lo tanto, podríamos decir que la historia se hace en el presente. ¿Sí? Entonces, aquí está la historia, en el presente. ¿Y quién hace la historia? La historia la hace alguien en particular. Pues el historiador. ¿Por qué? Y desde su presente es el que escribe la historia, es el historiador. Entonces la historia se hace en el presente. ¿Cómo sucede esto? Bueno, de la siguiente manera. ¿Sí? Lo que hace el historiador es un análisis. Va a revisar todo el registro, todos los documentos. Entonces hace un análisis de toda esa información. ¿Y después qué va a hacer el historiador? Bueno, pues lo que va a hacer o va a realizar es una interpretación de toda esa información. Realiza una interpretación, interpreta todo. Y eso es la historia. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve la historia? ¿O para qué la vamos a utilizar nosotros en el presente? La historia nos sirve para poder entender nuestro presente, entender el tipo de gobierno que tenemos, entender los movimientos feministas, entender las diferentes formas de hablar, entender ahorita la pandemia, esta globalización. Podemos entender a partir del conocimiento de la historia, o sea, conocer cómo se comportan las personas, qué tipo de costumbres, ¿sí? Seguimos teniendo costumbres que tienen milenios de años, pero se han modificado. Ahora, la historia también sirve para el futuro.
¿sí? ¿Cómo nos va a servir la historia para el futuro? Pues podemos prever el futuro, ¿sí? Ver, anticiparnos al futuro. Y de esta manera podemos planificar el futuro. Deberíamos poder planificar nuestro futuro. Los gobiernos que conocen la historia de su país, ¿sí? Son más capaces de entender el presente y gobernar en el presente, pero además planificar un futuro, prever algo. Ya no nos sorprende y no nos debería sorprender esta situación que vivimos hoy en día, que es lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya algunos la habían anticipado, o sea, habían previsto esa posibilidad, pero nadie planificó nada, ningún gobierno, nadie hizo caso de esa posibilidad. ¿Por qué se tenía esa posibilidad? Pues porque se tiene conocimiento científico, porque se tiene conocimiento técnico, por las formas de vida, las costumbres, la geopolítica que se está dando, las formas de gobierno, la globalización, todo eso que son antecedentes, que se hacen análisis y se pueden interpretar, pues llevaron a algunos conocedores o especialistas a establecer una posibilidad, prever la situación que estamos viviendo hoy, pero no hubo una planificación a partir de prever eso. También se hizo durante la Primera Guerra Mundial. Hubo algunos historiadores y algunos pensadores y críticos, muy en especial uno, que no recuerdo su nombre, que dijo que las circunstancias que estaba viviendo Europa se estaban dando demasiados conflictos y podría desatarse un conflicto muy grande. O sea, se anticipó a lo que se le llamó la Gran Guerra, lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Alguien lo dijo, nadie lo vio, nadie pudo prever ese tipo de cosas más que algunos, no los hicieron casos y pues no se pudo planificar y se vino una Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra. Ahora, hay algo muy interesante en este aspecto, ¿sí? Que tenemos que la historia se va a presentar de una manera muy particular. Fíjense muy bien. Vamos a tener algo que vamos a llamar como una prehistoria. Lo pongo separado y en mayúsculas porque cuando escribimos algo así, que está separado y en mayúsculas, significa o conserva sus significados originales. Pre, que es antes de algo, y la historia como una ciencia, en este caso como una ciencia social, por eso lo pongo como mayúsculas. Entonces, hay una prehistoria y hay una historia. ¿Ok? Una prehistoria y una historia. Bueno, hay un algo antes de ser historia y hay un algo que es historia. ¿Cómo distinguimos esto? Bueno, la prehistoria vamos a decir que no hay registro. Entonces podemos aquí marcar como algo sin registro. Pero vamos a entender muy bien. Poquito a poquito, vamos a entender bien. Y acá vamos a marcar a la historia como algo que tiene o hay un registro. ¿Sí? Hay un registro, aquí sin registro y aquí hay un registro. Ahora, para la historia, ese registro se convierte en una evidencia histórica o evidencia de la historia. Evidencia, ¿sí? Que es evidente, que se ve, que sí corrobora o confirma lo que estamos diciendo. En el caso de la prehistoria, es decir, que no hay un registro, tenemos algo muy interesante y muy bonito, que se llama, o le vamos a llamar, la tradición, una tradición oral, ¿sí? ¿Y por qué es bonita esa tradición oral? Bueno, porque esta tradición oral nos va a llevar a un concepto que lo vamos a manejar aquí como un mito. El mito. ¿Sí? El mito no hay una evidencia de ello, ¿sí? Pero es algo que se dice. Y entonces eso es una tradición oral. Y esa tradición oral, que me acabo de dar cuenta que está mal escrito, ahorita lo corregimos. Primero déjenme poner aquí. Bueno, esa tradición oral va en el tiempo. Voy a marcar eso con 3 puntitos que significan
que esto continúa en el tiempo, ¿ok? Y vamos a poner una flecha para indicar que una tradición continúa así, en el tiempo, ¿ok? Esa es una tradición oral. Ahora, ¿por qué voy a corregir? Porque aquí me faltó la I. Ahí está. Tradición oral. Les explico. ¿Qué es el mito? El mito es una respuesta. Hay una serie de preguntas. Ahora, esta tradición oral puede estar escrita o simplemente ser oral, como su nombre lo dice, y puede pasar en el tiempo y continuar en el tiempo, pero todavía no es evidencia histórica y no se convierte en evidencia histórica. Les voy a dar un par de ejemplos, ¿sí? O tres, no sé, o más ejemplos. Uno de ellos es Homero. Homero fue un historiador y un poeta griego que habló acerca de Troya. Y esto lo hizo en unos versos que se llamaron la Ilíada y la Odisea. Quizá algunos de ustedes la conozcan. Si no, les recomiendo mucho su lectura. Son poemas, son versos, ¿ok? Homero era un historiador, pero también era un pensador y también era un poeta, pero hablaba acerca de Troya. Ustedes conocen porque han visto tal vez la película de Troya. Eso es un mito y siempre ha sido un mito porque habla de dioses, habla de héroes, habla de ciudades, de momentos, ¿sí? Una guerra que duró muchos años, ¿sí? En una ciudad que durante muchísimo tiempo se ha considerado un mito. Pero eso fue en el siglo XII. Luego se escribió estos versos de Homero porque él nunca los escribió, él los recitaba de memoria y muchos los siguieron recitando de memoria y pensaron, no, pues hay que escribirlos porque se van a olvidar, se van a perder. Y entonces los escribieron, pero sigue siendo una tradición oral, o sea, sigue pasando en el tiempo y sigue siendo un mito, una respuesta a cosas, a algo. Bueno, eso fue más o menos por el siglo VI, siglo VII que se escribieron, pero Troya se hace referencia al siglo XII antes de Cristo, antes de Cristo. Hasta el siglo XIX después de Cristo, siglo XIX es 1800, a un inglés se le ocurrió ir a buscar Troya, porque era un apasionado de la Ilíada y la Odisea, pero apasionado. Y dijo, no, es que tiene que existir. O sea, Homero habló de Troya y tiene que existir y la manera como habló de ella, pues tiene que existir. Entonces fue a buscar Troya y, oh, sorpresa, la encontró. Encontró las ruinas que correspondían a lo que Homero marcaba en la Ilíada y la Odisea como Troya. Y eso se convierte en una evidencia histórica. Eso es evidencia histórica. ¿Sí? Entonces vean, cuando tenemos algo que todavía no es historia, que es un mito, ¿sí? Y algo que ya es historia porque la marcamos como evidente, o sea, que ya es una evidencia y tiene un carácter de ciencia, ya es un conocimiento que está de alguna manera probado, ¿sí? O sea, que hay una evidencia de ese registro y de la existencia de esos acontecimientos. Otro ejemplo, bueno, una tradición oral es el Nuevo Testamento. ¿De quién habla? Pues de Jesús. ¿Quién era Jesús? Pues aquel judío que habló de muchas cosas, y eso es un mito, ¿sí? Es una tradición religiosa, ¿sí? Pero no existe ninguna evidencia clara del nacimiento y existencia de Cristo. Hay algunas evidencias indirectas, pero que no confirman al 100% que existió o vivió, tal cual como nos lo dice la escritura del Nuevo Testamento, que habla precisamente de ese personaje. Entonces, no tenemos ningún registro o dato histórico de Jesús. Y dirán, bueno, pero es que era muy viejo y era muy antiguo, todo eso, ¿no? Porque los romanos y los judíos tenían muy buenos registros de las personas que vivían en esa época, ¿sí? Tenían buenos registros de los que nacían y estaban en esos tiempos y en esas épocas. Y hay evidencias también de los romanos. Los romanos era una cultura que tenía muy buenos registros históricos de todo lo que sucedía en sus provincias, en las provincias romanas, en este caso en Judea, en Jerusalén y Nazaret y todos esos lugares que están ahí
más o menos por Oriente, por Asia, ¿sí? Entonces, hay mucho registro, hay mucha evidencia, pero no del nacimiento y existencia de ese personaje llamado Jesús. Entonces sigue siendo una tradición oral. Y por último, ¿sí? Para no hacer demasiado largo el asunto entonces, por último, vamos a tener lo que conocemos como esa tradición oral, ¿sí? La existencia de los vampiros. Fíjense muy bien. No hay ninguna evidencia de que existan los vampiros. Es un mito. No hay nada que nos diga que pueda haber vampiros, ¿sí? Pero hay una tradición en algunos lugares de Europa, en algunos cementerios, donde se encontraron tumbas en las cuales les cortaban la cabeza a ciertas personas porque tenían la idea de que podía levantarse y que se les clavaba una estaca. Y hace poquito vi una película, esto apenas es muy reciente que vi, es una película en estos días, ¿sí? En donde planteaban así una explicación de ese tipo de cosas, donde decían que las personas que morían por suicidio o que eran suicidadas o que se suicidaban, ¿sí? Entonces, como la tradición religiosa dice que no pueden entrar al cielo porque se quitan ellos mismos la vida, entonces sus almas andan penando y andan por todo el mundo. Y entonces, para que esos cuerpos no pudieran reencarnar en cuerpo, entonces hacía eso, se les cortaba la cabeza y se estacaban. Y de ahí podría haber nacido la idea de vampiros, ¿no? Los caminantes vivientes, porque un vampiro es un caminante viviente. Después vienen todas las demás historias que son mitos. Entonces, no tenemos prueba de que existan, pero sí hay evidencia histórica de esas costumbres o esas tradiciones en algunas regiones de Europa. Y eso es evidencia histórica. Y así les podría contar muchísimas más. Bueno, esto es lo que compete a lo que es la historia. Ahora, nos falta una parte, que son los periodos históricos. Entonces, voy a buscar rápidamente lo que serían esos asuntos históricos, los periodos históricos. Permítanme un segundo. Aquí que estamos grabando, entonces me siguen escuchando, puedo seguirles diciendo más o menos. Pues vamos a tener aquí lo que van a ser esos acontecimientos históricos. ¿Ok? Nos queda poquito tiempo, entonces vamos a marcar aquí. A ver, ¿dónde están? Aquí debe estar. Aquí está. Ya lo tenemos. Bien, vamos a abrir. Ok, ya se está abriendo el archivo. Permítanme un segundo. Ahí creo que sí. Sí, ahí va. Se va a tardar tantito porque ya saben que estas cosas se tardan tantito porque utiliza mucho internet. Entonces es rápido. Lo que vamos a ver es cómo se divide la historia, es decir, cuáles son esos periodos históricos que conocemos como periodos históricos. Ya está. Ahora sí, no quería, pero ya quiso. Bueno, voy a cambiar de plantilla. Déjenme ver por qué no lo quiere abrir. Sí, ya está. Ya quiso. Solo quiere hacerme enojar. Los periodos históricos, pues son la edad antigua, ¿no? La edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Así está, bien, ahí está. Ok, es la que les va a aparecer ahorita o les tiene que aparecer. Esos son los diferentes periodos de la historia. ¿Sí? Y ya apareció. Muy bien, fíjense muy bien. Aquí tiene un pequeño error, ¿sí? Porque aquí le puse hace 14,000 millones de años. No, eso es para el origen del universo. No, aquí son como más o menos unos 7 millones,
nada más, 7 millones de años, si acaso 4 millones de años también lo marcan algunos, y eso es el origen del hombre. Ese origen del hombre se conoce como la prehistoria. Bueno, les explico cómo está esta línea del tiempo. Son dos. Una, es la historia universal, la primera, la que tienen ustedes arriba, y la segunda, la que está abajo, corresponde a la historia de México. Entonces aquí tenemos los periodos históricos de ambos, de historia universal y de la historia de México. Pero la estoy colocando más o menos a la misma altura con los acontecimientos del mundo, ¿sí? Más o menos, si ustedes ven las líneas, ahí se marcan a qué periodos corresponden de la historia universal los periodos de la historia de México. Les hago un esbozo rápido. Bueno, tenemos el primer periodo que empieza más o menos 7 millones de años antes de Cristo y lo conocemos como la prehistoria. Es el origen del hombre y es el proceso de hominización. Termina en el 3500 antes de Cristo con la escritura, porque surge la civilización. A eso le vamos a llamar la Edad Antigua, que se divide en edades antiguas como Egipto, Mesopotamia, China, India, Babilonia, Fenicia y algunos otros, y lo que son las civilizaciones clásicas, Grecia, Roma, y Roma que se divide en Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, Roma y Constantinopla, que estas dos van a marcar el inicio y el fin del siguiente periodo, que es la Edad Media, que la conocimos como el surgimiento del catolicismo y el feudalismo, el sistema de feudos, el sistema feudal, con la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma, y la caída del Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla. Y este periodo termina y comienza la Edad Moderna y se marcan aquí dos posibles fechas. Las dos son válidas y si vienen en su examen, cualquiera de las dos es válida. No vienen las dos, viene alguna de los dos. 1453 como fin de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y 1492 con el encuentro con América. Y el encuentro con América, si nos vamos hasta acá abajo, nos vamos a dar cuenta que más o menos por el 2500 antes de Cristo, 1000 años después de la civilización y de la escritura, 2500 es cuando surgen las primeras civilizaciones prehispánicas, ¿sí? Que son los periodos preclásico, clásico, posclásico e histórico. Esos periodos corresponden a las culturas prehispánicas. ¿Por qué prehispánicas? Pues antes de la llegada de los españoles, en 1492, y vean. Ahora, aquí en 1325 es la fundación de Tenochtitlán, el Imperio Azteca, que es muy importante. Y que esto, que aquí corresponde a 1492, pero es hasta 1521 cuando se da la conquista y viene la Nueva España. Y en el mundo estamos en la Edad Moderna, pero vean, la Edad Moderna, que es el Renacimiento, no nos llegó a nosotros. El Barroco sí, porque el Barroco fue posterior y la Nueva España terminó de constituirse por 1600 y cachito, tardó mucho tiempo en formarse la Nueva España y en tener estabilidad como una unidad del Reino de España, ¿sí? Que llamamos colonia. Entonces es el barroco. Por eso tenemos muchas cosas del barroco en nuestro país. Luego viene la Ilustración, el siglo de las luces, que se da en el enciclopedismo, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias de la Nueva Inglaterra, que es el nacimiento de los Estados Unidos, y desde luego la emancipación de América. Y por eso aquí tenemos en 1821 el fin de la independencia de México, de 1810 a 1821, y tenemos el México independiente, pero que ya creo corresponde con el inicio de la época contemporánea. Y aquí esta época contemporánea, pues vamos a tener todos estos acontecimientos: imperialismo, nacionalismo, capitalismo, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Revolución Rusa, ¿sí? Que también se dio la Revolución Mexicana, aquí en 1917, ¿sí? Nace la URSS y nace el socialismo, tenemos el periodo entre guerras, nuestro México revolucionario o postrevolucionario, que es el periodo entre guerras, viene la Segunda Guerra Mundial, donde ya participa México en la Segunda Guerra Mundial, 1942, ¿sí? Termina la Guerra Mundial y estamos en el periodo de la Guerra Fría entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Vean, aquí nace
el capitalismo, y acá nace el socialismo, y aquí es donde se da ese periodo de conflicto, y México va a estar en ese conflicto, en medio de ese conflicto. Termina la Guerra Fría en 1991, ¿sí? Donde ya es un México moderno, un México que ha pasado por muchas circunstancias, y tenemos el mundo actual, lo que conocemos hoy, ¿ok? Y que ya no nos corresponde a nosotros como generaciones. Bueno, esos son los periodos históricos, ¿sí? Aquí están marcados y es lo que vamos a ver en toda la historia, tanto del mundo como de México. Y ya les explicaré con más detalle la forma en que vamos a trabajar cada uno de esos periodos. Bueno, termino la grabación, entonces detenemos la grabación.